Uno de los incidentes más trágicos, o de los bombardeos más trágicos ocurridos hasta ahora en Irán, fue el asesinato de 165 alumnas, junto con sus profesoras. Le preguntaron a Donald Trump sobre ello. ¿Quién es responsable de eso? ¿Quién lo hizo? Esto fue lo que dijo Donald Trump. Estados Unidos bombardeó una escuela primaria de niñas en el sur de Irán el primer día de la guerra, causando la muerte de 105 personas. Según lo que he visto, suceder en por. ¿Es cierto eso, señor Hexam? ¿Fue Irán quien hizo eso? Sin duda estamos investigando. Aún investigando. El único bando que ataca civiles es Irán. Creemos lo hizo Irán, porque son muy imprecisos, como sabes, con su munición. No tienen ninguna precisión. Lo hizo Irán. Sí, aquí está Ray. Hace unos momentos salió el vídeo del ataque, del bombardeo. Las imágenes fueron difundidas por los medios iraníes. Sí, este es el momento exacto en que alcanzaron la escuela. ¿Cuál es tu interpretación de eso, Ray? Nima, hay ciertas cosas que no pueden justificarse, no pueden explicarse y no se puede mentir sobre ellas. Ahora bien, las chicas de esa escuela fueron asesinadas. Permíteme enfatizar que la cifra asciende ya a 170. Como tú sabes mejor que yo, los iraníes son muy cuidadosos para no contar dos veces, ¿de acuerdo? Y tuvieron que reunir varios brazos y piernas, así que imagina cómo fue eso. Pues bien, el ataque a la escuela ocurrió antes de que los iraníes siquiera supieran que estaban siendo atacados, por el amor de Dios. Así que la idea de que los propios iraníes hicieron esto es una imposibilidad temporal. Sucedió de inmediato, en la primera oleada. Fue alrededor de las 8:30 de la mañana, si no me falla la memoria, hora local. Y el líder supremo fue asesinado exactamente al mismo tiempo. Hasta se reconoce ampliamente que esto fue obra del fuego estadounidense israelí. No ha habido ningún reconocimiento de eso, salvo lo que acabas de ver, lo que acabas de reproducir. Y no ha habido fotos ni cobertura de prensa, porque se ha mantenido en la superficie. Dada la posibilidad de la explicación de que Trump, y recuerdas que fue interrumpido por Pete Hegseth, seguimos investigando. Nadie va a poder demostrar que eso lo hicieron los iraníes. ¿Por qué lo harían? Quiero decir, ya sabes, en mi tradición, la judeocristiana, que también es la tradición islámica, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Corán, como tú sabes mejor que yo, está lleno de esa misma expresión, el todo misericordioso. Sé misericordioso como el todo misericordioso. Y nosotros hemos cambiado eso. No mostramos misericordia. Mira a Pete Hegseth, nuestro secretario de Defensa, que ahora se hace llamar secretario de Guerra. No mostramos misericordia. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un poco diferente de la herencia estadounidense y religiosa de la que yo, y supongo que tú también, procedemos, Nima. No mostramos piedad. Si eso es lo que resulta de no mostrar piedad, entonces creo que debemos responsabilizar a esas personas. ¿Cómo acabó siempre esa escuela? Ahora la explicación benigna es, estaba cerca, o fue utilizado por la Guardia Revolucionaria hace algunos años, 5 o 7 años atrás, y simplemente nunca actualizaron el conjunto de objetivos. Esa es la explicación benigna. Ahora, Scott Ritter repasa todo punto por punto y dice que nunca se debe atacar nada sin actualizar el conjunto de objetivos y asegurarse de que lo que se está golpeando no sea una escuela de niñas, sino un puesto avanzado de la Guardia Revolucionaria, ¿de acuerdo? Así que la otra sugerencia, y esto es una especulación por mi parte, es que alguien incluyó eso en el conjunto de objetivos. Ahora bien, ¿quién podría haber sido? Pues alguien que quisiera que fuera lo peor posible.
para que los iraníes se sintieran provocados, de forma impulsiva, quizá incluso irresponsable, a tener una reacción realmente contundente, tal vez disparar contra uno de esos portaaviones que tenemos en la zona, o algo por el estilo. Y entonces habría una guerra a gran escala. Estados Unidos e Israel tendrían la oportunidad de intervenir. Y si el enfrentamiento alguna vez fuera provocado, sería en primer lugar matando al líder supremo. En segundo lugar, ¿qué tal añadir también a 170 chicas? Quiero decir, te envío un par de fotos, Nima. No sé si tuviste tiempo de verlas o incluso de descargarlas. Fue hace solo unos minutos. Y tengo entendido que una ya ha sido retirada de X porque su contenido es... Oh, vaya, de acuerdo. Esto es después, ¿vale? Esta es la fila, pero no se puede ver el final de la línea. Esos son los cuerpos de las niñas, ¿de acuerdo? Estaban disponibles en un artículo que salió hoy desde Dubái y de alguna manera escaparon a la censura. Así que eso es después, están preparadas para el entierro. Nima, ¿tienes la de antes? De acuerdo. Dije eso en la última hace unos 9 minutos. El anterior no lo tengo disponible aquí. Muestra a las 2 niñas pequeñas. Bien, pues esa es la que han retirado. Lo único que muestra son 2 niñas muertas, de quizá 8 o 9 años, todavía con sus vestidos del colegio. Así que creo que tenemos que seguir siendo humanos aquí. Tenemos que responsabilizar a las personas que hablan en nuestro nombre, como hizo Hexet cuando dijo, no mostramos piedad, ¿de acuerdo? Y lo mejor que puedo hacer en este momento, además de llorar, es citar algo de poesía antigua. No llevará ni un segundo, pero me consuela y me desafía, porque trata de personas que se alzan en situaciones como esta, contra el tipo de abuso que simple no podemos seguir permitiendo. Es de mi amigo Daniel Berrigan, un sacerdote jesuita que es un gran predicador contra la guerra y la violencia. Este es el poema. No está publicado. Es algo que copié de una pared de los trabajadores católicos cuando me alojaba con ellos en el Bowery de Nueva York. Fue enviado especialmente a esos trabajadores católicos. El título es Algunos, A-L-G-U-N-O-S. Lo leeré. Algunos se levantaron una vez y se sentaron. Algunos caminaron 1 milla y luego se marcharon. Algunos se levantaron 2 veces, luego se sentaron. Ya basta, dijeron. Algunos caminaron 2 millas, luego se marcharon. Es demasiado, lloraron. Algunos se mantuvieron firmes y firmes y firmes. Los tomaron por tontos. Los tomaron por haber sido engañados. Algunos caminaron y caminaron y caminaron. Caminaron sobre la tierra, caminaron sobre las aguas, caminaron por el aire. ¿Por qué te detienes?, les preguntaron. ¿Y por qué caminas? Por los niños, dijeron, y por el corazón, y por el pan, porque la causa es el latido del corazón, y los niños nacidos, y el pan que se alza. Estos horrores deben ser afrontados. Lo hacemos de una manera compasiva y no violenta, pero nos mantenemos firmes y caminamos y no nos detenemos. Esa es la confrontación que extraigo de esta conversación tan conmovedora. Un poema de mi amigo Dan Berrigan, que lo escribió hace muchos años en circunstancias similares. Espero que a su audiencia no le importe que lo lea. Sí, Ray, la guerra está escalando y está alcanzando las fuentes de petróleo, ya sabes, las reservas de petróleo en Irán, en Teherán, e incluso las plantas desalinizadoras. Se está descontrolando. ¿Cómo evalúas, cómo valoras la situación actual de la guerra? ¿O crees que se avecina el Armagedón? Bueno, si hablamos de castigo económico, aquí todo el mundo está siendo castigado. Nosotros en Estados Unidos menos que otros, porque tenemos nuestra propia extracción y nuestro propio petróleo. Pero Europa está en una situación desesperada. Incluso el señor Putin ha organizado de forma poco habitual una entrevista en la que su entrevistador favorito hace lo de siempre y luego al cabo de 2 minutos pregunta, ¿qué pasa con todo ese gas natural y ese petróleo que solías enviar a Europa?
Y Putin responde, bueno, sí, eso se cortó, ¿verdad? Y mira lo que pasó, ya sabes, todavía tenemos algo. Podríamos volver a cortarlo. Déjame pensarlo. Los europeos dicen que van a comprarlo el año que viene, así que quizá terminemos con eso ahora mismo y los dejemos sin suministro. Dios mío, ¿qué pasará si los europeos no pueden conseguir gas o petróleo de Rusia? Todavía obtienen una buena parte de allí. ¿Y qué pasa con los suministros de gas natural de Dubái, creo? Una de esas fuentes del Golfo ha sido cortada. Así que, como recordarás, Nima, habría sido, en mi opinión, una locura arriesgarse a que el estrecho de Hormuz quedara bloqueado hace 10 días. Y por eso dije, de una forma un tanto infantil, bueno, por eso nunca ocurrirá. Quiero decir, nadie está tan loco. Pues resulta que las personas que dirigen esta política, esta guerra por parte de Estados Unidos, no solo están locas, sino que además están mal informadas o simplemente son delirantes. Mira lo que ha estado diciendo Trump, que simplemente vamos a ganar. Quiero decir, eso no se corresponde con la realidad. Así que si, como suelo hacer, intento ponerme en el lugar de los líderes del Kremlin, me digo a mí mismo, oh Dios mío, este tipo es capaz de cualquier cosa. Ahora bien, ¿creo que Trump estará dispuesto a usar armas nucleares? Me he equivocado antes, pero sigo sin pensarlo. ¿Creo que Israel usará armas nucleares? Sí, he ido aprendiendo a medida que se desarrolla todo este proceso, a veces gracias a otros de tus invitados, que es muy probable que Israel pueda quedar, bueno, desbaratado, si no destruido, porque las defensas aéreas que tienen, la cúpula de hierro y los misiles Patriot, han demostrado ser ineficaces contra los misiles iraníes que viajan a gran velocidad. Entonces, ¿qué ha cambiado desde el pasado junio? No lo sé. No creo que haya cambiado lo suficiente. Lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente. Israel no puede defenderse de los misiles hipersónicos iraníes. Eso ya se ha demostrado. Quiero decir, tenemos casos. Ahora bien, Israel ha conseguido ocultar los daños hasta ahora gracias a la censura. Casi todas las fotos están siendo bloqueadas para que no salgan, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si mis colegas analistas militares tienen razón y los iraníes ponen a Netanyahu en una situación desesperada? ¿Recurrirá al uso de un arma nuclear? Mi respuesta, sabiendo lo que es sobre esta persona, es que sí, probablemente lo haría. Y Dios mío, eso me pone los pelos de punta. Ojalá alguien pueda mediar antes de que ocurra. Someone will be able to mediate this thing before that happens, and I think the Russians actually are. Y creo que los rusos en realidad están tanteando el terreno. El propio Putin habló con todos los líderes del Golfo allí, y también tiene contactos con Israel. ¿Qué? 2 millones de rusos viviendo en Israel ahora. Así que tiene la capacidad. Donald Trump dice, oh, tengo una gran relación con el señor Putin. Bueno, no sé si eso sigue siendo así. Pero ya sabes, ese sería uno. La India sería otro posible mediador. Hay personas con grandes intereses en esto. Y esperemos que Netanyahu y Trump, que son narcisistas delirantes certificados, golpeándose el pecho. Los hombres de verdad van a Irán, como se dijo hace 23 años, ¿verdad? Cuando fueron a Irak, porque era más fácil. Bueno, Irán no se ha vuelto más fácil. Tal como yo lo veo, y según los informes que provienen de fuentes fiables, los israelíes están ocultando sus verdaderas y graves pérdidas. Los iraníes no dicen mucho, salvo, mira, no habrá más alto el fuego hasta que terminemos con esto. Y los iraníes tienen la ventaja. En el análisis final, puede que todo dependa de si, a diferencia del enfoque de sin piedad de Pete Hedges, los iraníes logran contenerse y dicen, de acuerdo, mira, je matter una ética diferente. Historik weer nesta sternfons de coexisteren pacifica postuke at de politik dat breaks nuring bladauter touching the suters sin aneclares. We can deal with you without obliterating you. This may be visionary, and you would know more than me. Sabes, puede que esto sea visionario, y tú sabrás más que yo, Nima. Pero creo que su fe, su religión, tu religión, si eres creyente en el Islam, es hoy en día una religión mucho más compasiva. Y que el sionismo cristiano es, como lo llaman,
un error de denominación. Es autocontradictorio, porque no se puede ser sionista y cristiano al mismo tiempo. Y te nombro a ti, Nima al-Khorshid, como nuestro próximo embajador en Israel. A Huckabee, de hecho, lo pondría en la gasolinera local si pudiera manejar ese tipo de trabajo. Así que antes de ponerme más tonto, lo dejo aquí. Ray, has mencionado algo muy importante. Creo que hay mucha desinformación y mala información sobre el Islam por ahí. Mucha gente no entiende cómo es el Islam. Bueno, es algo muy profundo, muy importante en la vida cotidiana de los iraníes. Recuerdo a mis abuelos. Es parte de la cultura, no es algo ajeno a ella. Es parte de mí. No es solo algo en lo que creo, soy yo, ¿sabes? Es como ser cristiano. Eres cristiano, ¿sabes cómo funciona eso? Porque el Islam abarca todo tu sistema de creencias. Influye en la forma en que piensas, en la forma en que actúas, en la forma en que amas a las personas. Y todo lo que los medios de comunicación dominantes informan hoy sobre el Islam trata de desinformación y manipulación destinadas a demonizar a las personas, a demonizar el Islam, a demonizar a los países islámicos. No tiene nada que ver con la realidad. Tienes que ir a Irán, tienes que hablar con la gente de allí, y verás lo amables que son. Como ni siquiera es imaginable para muchas personas fuera de Irán o fuera de los países islámicos, diría yo. No se trata solo de Irán, se trata de Gaza, se trata de Palestina, se trata de todos esos países. Y sabes, Nima, suelo señalar que los analistas de inteligencia tienen que leerlo todo. Eso abarca desde lo sublime to the ridiculous. For example, hasta lo ridículo. Por ejemplo, las memorias de George W. Bush, donde señala que sí, Cheney y él tenían toda la intención de atacar Irán al final de su mandato en 2008. Y diré una vez más que se le impidió hacerlo gracias a analistas de inteligencia honestos, si es que puede creerse. Una estimación nacional de inteligencia de noviembre de 2007 decía: evaluamos que Irán dejó de trabajar en un arma nuclear a finales de 2003 y no ha reanudado ese trabajo. Vaya, ¿sigue diciendo eso la comunidad de inteligencia? Pues sí, exactamente hace un año, cuando Tulsi Gabbard declaró bajo juramento, en una comparecencia exigida por el Congreso, lo que llaman la evaluación anual de amenazas, y dijo: no vemos ningún cambio. No vemos ningún cambio en la fatwa que el líder supremo emitió en 2003, como hemos estado informando cada año desde entonces. Dios mío, eso era la verdad. Ahora, ¿quién hizo eso? Fue Tulsi Gabbard. ¿Dónde está ahora? Dios mío, está como... Quiero decir, tengo a un dibujante trabajando en un cartón de leche de medio galón. Ya sabes cómo es, ¿verdad? Con información de desaparecida, como... Si tiene alguna información sobre quién secuestró a Tulsi Gabbard, llame a este número. Quiero decir, ni siquiera tiene gracia. ¿Dónde demonios está? Sabemos que una filtración a The Washington Post decía que su Consejo Nacional de Inteligencia, que le reportaba directamente, dijo: mira, no hay ninguna posibilidad de que podamos hacer un cambio de régimen en Irán. Y ese informe salió una semana antes del ataque, y me imagino que las sesiones informativas lo precedieron por varias semanas. Así que aquí hay alguien cercano a Tulsi. No sé. Alguien que trabajó en eso, o que lo sabía y es honesto, fue a The New York Times y dijo: mira, odio tener que decirte esto, pero te lo advertimos. Y le dijimos a Hegseth que se lo habíamos dicho a Trump, pero lo hicimos. Y aquí está la prueba. Así que algo muy siniestro está ocurriendo. Creo que conviene repetir que el 26 de febrero hubo una reunión en Ginebra, más o menos organizada y mediada por el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, ¿de acuerdo? Teníamos a Witkoff y al yerno en un lado y al ministro de Asuntos Exteriores de Irán en el otro. ¿Cómo resultó eso? Bueno, no tengo que especular, no tengo que señalar a un lado o al otro, ni a su versión.
Tenemos al ministro de Asuntos Exteriores de Omán llegando en avión a Washington al día siguiente, hablando con nuestro vicepresidente y luego con Margaret Brennan de CBS diciendo, estamos así de cerca, amigo. Esto es estupendo, porque los iraníes han mostrado una flexibilidad increíble en el tema del enriquecimiento. Incluso están dispuestos quizá a aceptar la presencia de algunas tropas estadounidenses sobre el terreno. Quiero decir, realmente prometedor. Eso iba a ser Isete. Medianoche, o en cuanto amaneció el día 28, ¿qué hacemos? Matamos a 170 niñas de entre, 7 y 12 años, y matamos al líder supremo. Quiero añadir esto, Nima al-Khorshid. Hay una teoría, y no la llamaría teoría de la conspiración, según la cual quienes llevaron a cabo esos ataques de la primera oleada estaban empeñados en asegurarse de que Irán reaccionara de forma desmesurada. Y si los resultados de esa sobrereacción fueran tan atroces, digamos que Israel quedara prácticamente destruido, entonces habría justificación para rematar la faena. ¿Y cómo se hace eso? Con una de esas pequeñas armas nucleares que tiene Netanyahu, cuya tecnología fue robada a Estados Unidos, incluso por personas como, bueno, no personas como, sino por el propio Netanyahu. Y hemos hecho la vista gorda con esto, y ahora nos está pasando factura. Lo otro que diré es que los rusos están metidos en esto. Lo que me resulta interesante, Nima, es que el señor Putin, con toda su perspicacia, con toda su cautela y su sentido de estadista, diría yo, hizo algunas cosas que realmente me dejaron completamente sorprendido. La primera y más importante fue concluir un tratado de defensa mutua con Corea del Norte. Vaya. Ahora bien, quizás sea demasiado estereotípico decir que los líderes norcoreanos están locos. Lo es, creo, pero lo hizo. Y así, si Corea del Norte fuera atacada, Rusia estaría obligada a asistirla. Y viceversa, como se demostró cuando la invasión de Kursk vino desde Ucrania hacia Kursk, hacia la propia Rusia. ¿De acuerdo? Decenas de miles de norcoreanos les están ayudando allí. Eso me sorprendió. No pensé que Putin haría eso. Y luego, ya sabes, ahora ha desplegado unidades aéreas en Bielorrusia, ¿verdad? Así que los lazos con Bielorrusia nunca han sido más fuertes ni más estrechos. Y ya sabes, la idea de que quisiera tener un tratado de defensa mutua con Irán, pensé que eso era ir demasiado lejos. Quiero decir, mira a Irán, puede que sea atacado por Estados Unidos o por Israel. Putin no querría eso. También me equivoqué en eso. Quiero decir, incluso la gente mayor puede aprender trucos nuevos. Pero fueron los iraníes quienes se resistieron a un tratado de defensa mutua con Rusia. Rusia intentaba conseguir uno. Y este proceso continuó durante 2 años y medio. Finalmente terminó con un tratado de cooperación estratégica muy importante, pero quedó muy por debajo del tipo de tratado que los rusos tienen con Corea del Norte o de los acuerdos que mantienen con Bielorrusia. Y fueron los iraníes. Ahora, probablemente tú puedas explicar mejor que yo por qué los iraníes se resistirían a tener ese tipo de tratado. Pero ahora creo que los rusos están en posición de decir, mira, trabajaremos con ello ahora. Habéis sido atacados. Tenemos todo tipo de imágenes satelitales y sofisticadas y no hablamos solo de fotografías, sino también de infrarrojos, radar y multiespectrales. Tenemos esos. Los rusos tienen eso. Y los iraníes, si han recibido esas cosas, han localizado prácticamente todas nuestras instalaciones y todos nuestros buques de guerra y demás en la zona. Ahora bien, cuando ese informe salió hace 2 días, consulté rápidamente a mi mejor amigo analista ruso, un profesor jubilado. Es historiador, pero en su mérito se ha convertido en periodista, como intento ser yo, ¿vale? Entonces me dice, Ray, ¿qué quieres decir? ¿Tienes alguna duda de que harían eso? Yo le respondí, bueno, no, supongo que no, pero ¿qué piensas tú? Y él dice, se llama karma, ¿no? ¿Sabes lo que es el karma? ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Ucrania para permitirles apuntar a las fuerzas rusas?
to allow them to target Russian forces. So now we can laugh at karma. Así que ahora podemos reírnos del karma, pero esta es una situación muy seria, porque nunca antes, ni durante la Guerra Fría, ni desde entonces, una potencia nuclear, y me refiero a Israel, ha tenido la capacidad y probablemente el incentivo para usar un arma nuclear en una situación extrema. Y si mis colegas militares tienen razón, y hasta ahora la han tenido, Israel estará en una situación extrema. Así que cuanto antes logremos calmar este maldito asunto, mejor. Los resultados son, quiero decir, algunos comentaristas han dicho, no quiero llegar a eso. Es demasiado horrible para imaginarlo. Bueno, a nosotros los analistas de inteligencia no se nos permite hacer eso. Tenemos que llegar hasta ahí. Ese es mi juicio. Anoche estuve con Joe Lauria y Patrick Lawrence, que no son precisamente unos novatos. Y los tres coincidimos en que ya no es un 50-50. En una situación extrema, el Netanyahu probablemente querría usar una de esas armas nucleares. Y si le suplicáramos y dijéramos, por favor, Bibi, querido, por favor, él simplemente diría, mira, sabes, déjame añadir una cosa. En lo que respecta a Israel usando armas nucleares, la gente se olvida. Ahora bien, yo estaba de servicio durante todo eso, así que conozco los detalles al dedillo, y todavía recuerdo gran parte, ¿de acuerdo? En 1967 los israelíes simplemente entraron como si nada. Fingieron que existía una amenaza por parte de Nasser. Más tarde admitieron, en realidad un ex primer ministro israelí admitió, que no existía ninguna amenaza por parte de los egipcios. Nos movimos porque vimos que podíamos derrotarlos y destruirlos. Recordaré su nombre en un segundo. De todos modos, en 1973, oh Dios mío, los árabes sí atacaron a Israel. Bien, ¿y qué pasó? Esto es realmente interesante. Golda Meir amenazó con usar armas nucleares, y eso puso a Henry Kissinger y a su jefe completamente fuera de sí. ¿De acuerdo? Kissinger fue directamente allí y dijo, vale, mira, te reabasteceremos, te daremos todo, pero no hagas eso, ¿de acuerdo? Ahora puedes imaginar lo frágil y peligrosa que era esa situación, porque creo que Golda Meir podría haberlo hecho. Golda Meir, I think, might have done Golda that. Meir, yeah. Golda Meir, sí. So now we Así que ahora tenemos a Netanyahu. Es mucho más sensato y razonable que Golda Meir. Golda Meir, right? No, not No, en absoluto. at all. So here's the story that not many people Así que aquí está la historia que no mucha gente conoce. Kissinger y Nixon dijeron, Dios mío, eso estuvo cerca. ¿Cómo evitamos que esto vuelva a suceder? Y Kissinger dijo, lo sé, señor presidente, un tratado de defensa mutua con Israel. Si hacemos un tratado de defensa mutua con Israel, nadie volverá a pensar en atacar a Israel. No one will ever think of attacking Israel again. Nixon dijo, "We're buena idea too." Now I have friends that were on active duty at that Ahora, time. tengo amigos que estaban en servicio activo en aquel momento. Ray Close era uno de ellos, ya fallecido. Formó parte de Ajax, la operación que eliminó a Mossadegh, el primer ministro libremente elegido de Irán. Así que conocía todo este asunto. Fue designado para ir a hablar con los príncipes saudíes y decirles, mirad, vamos a intentar hacer esto o aquello. Y otros hicieron lo mismo. Pues bien, fueron a ver a los israelíes y les dijeron, mirad, no queremos que esto vuelva a ocurrir. Nos gustaría tener un tratado de defensa mutua. Un tratado de defensa mutua, por supuesto, es aquel en el que una de las partes está obligada por ley, por tratado, a asistir a la otra si ésta es atacada. Ahora, los israelíes dijeron, atención amigos, los israelíes dijeron, oh, qué amable, gracias, pero no, gracias. Thanks, but no thanks. Now, what country in its right mind Ahora bien, ¿qué país en su sano juicio rechazaría un tratado de defensa mutua con el país más poderoso del mundo en ese momento? Pues bien, las razones eran estas. Los tratados de defensa mutua requieren fronteras reconocidas internacionalmente, y en aquel entonces Israel no formaba parte de eso. La otra cuestión era que Israel tenía este gran acuerdo con Estados Unidos por el cual, si querían atacar a Siria o al Líbano, simplemente lo hacían y luego pedían perdón en lugar de permiso, y ni siquiera avisaban a Estados Unidos con antelación.
Un verdadero tratado de defensa mutua exige que una de las partes informe a la otra si va a actuar de forma precipitada, intentando atacar a otro país o haciéndolo realmente. Y los israelíes tampoco querían eso. And so the Israelis didn't want that either. So the Israelis felt, look, we have Así que los israelíes pensaron, mirad, tenemos a todos los senadores, por el amor de Dios. Tenemos a los representantes, tenemos al presidente. Muchas gracias, pero no queremos ocuparnos de este asunto de definir fronteras que sean aceptadas internacionalmente, lo cual, con suerte, nunca ocurrirá. Y no queremos tener que deciros cuándo queremos hacer cosas como bombardear Siria, Irak o lo que sea. Así que esta es la ironía de todo el asunto. No somos aliados de Israel, aunque intentemos convertirlos en aliados. Y llamarlos aliados no es un término correcto, porque aliados en el sentido legal significa un país con el que se tiene un tratado de defensa mutua. Aliados, en el sentido más amplio, no significa nada legalmente. Allies in the broadest sense doesn't mean anything legally.